No es Rusia la que ha invadido Ucrania, es el dictador Putin. Hay que conocer que Putin es un agente de la KGB, así ha sido formado. Y los agentes de esa sangrienta policía política de la Unión Soviética, que sigue totalmente incólume hasta el día de hoy funcionando, no tienen patria. Los intereses de Rusia son los más afectados en esta guerra que ha iniciado el dictador Putin. Porque Ucrania sí va a sufrir, pero mucho más va a sufrir el pueblo ruso, que además se sabe perfectamente que está en contra de la guerra. Hay que entender la prehistoria de este conflicto, y es que los ucranianos y los rusos han sido por siglos lo mismo. Tienen la misma etnia, el mismo idioma tenían, la misma religión. El idioma ha variado. ¿Por qué? ¿Por qué se separó Ucrania de Rusia? Porque durante muchos siglos los enemigos de Rusia, en ese territorio que muchas veces pasó de mano en mano, trataron de fomentar un movimiento separatista para así debilitar al imperio ruso. Esto lo han hecho el imperio austrohúngaro, lo ha hecho Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Se ha alimentado ese sentimiento antirruso. Y el huevo de la serpiente de ese separatismo lo plantó Lenin. Lenin, después de la Revolución Rusa, dibujó en un mapa artificialmente 16 repúblicas socialistas soviéticas, entre ellas la de Ucrania. Esa división era solo formal, no tenía ningún valor porque todo se manejaba con mano de hierro desde Moscú mientras duró la Unión Soviética. Pero al caer la Unión Soviética, desmembrarse esas repúblicas, esto se convirtió en un grave problema porque quedaron 25 millones de rusos extranjeros en Ucrania. Cualquier división artificial del mapa del mundo termina en sangre, y esto se comprobó una vez más en Rusia y se está comprobando en estos días. Los ucranianos y los rusos son hermanos, y los rusos patriotas por supuesto querrían reunirse con sus hermanos ucranianos en una sola nación, pero no a través de la fuerza, que es lo que está usando Putin en este momento, sino a través del amor. Ningún ruso bombardearía Kiev. Kiev hace 1000 años era llamada la madre de las ciudades rusas, de ahí nació la Rusia histórica. Solo un antirruso, una persona sin nacionalidad, porque es de la KGB como Putin, puede bombardear a la madre de las ciudades rusas. Hay que entender también la psicología de Putin, que desde niño la pasó mal, porque sus padres biológicos los entregaron a otra pareja y creció con una gran falta de amor y con un gran complejo de inferioridad. Y se sabe que las personas con complejo de inferioridad que de repente se hacen de poder son letales. ¿Por qué Putin actuó de esta manera ahora y no antes? Porque ya se encuentra 22 años en el poder. A todos los agarró de sorpresa esta movida de Putin, porque hasta ahora se había mostrado bastante irresoluto. Dio marcha atrás en el conflicto con Georgia, dio marcha atrás en el conflicto de Armenia, dio marcha atrás de alguna manera también en el 2014 porque Ucrania estaba totalmente desarmada en ese momento y podía haber tomado, si fuera un patriota, un nacionalista, un imperialista ruso, como lo pintan equivocadamente, podría haber tomado Ucrania en ese momento y sin una guerra. No lo hizo porque no le interesa el patriotismo ruso, le interesa solo y exclusivamente su interés personal. ¿Y en qué radica su interés personal en esta acción militar contra Ucrania? Lo más probable es que está zanjando la posibilidad de que se le abra parte de su nomenclatura, una nomenclatura que se ha enriquecido a niveles astronómicos, que se puede comprar un club de fútbol en Inglaterra, el Chelsea, o que tiene posesiones inmobiliarias gigantescas también en Inglaterra, y todo eso ahora probablemente lo pierda. Esa nomenclatura estaba empezando a hablar de la sucesión de Putin. Esa nomenclatura estaba viviendo demasiado bien, no quería ningún problema y se le podía apartar a Putin. ¿Cuál es la mejor manera de tener a esa banda, porque no es otra cosa que una banda, la nomenclatura putinista, mantenerla unida? La mejor manera es con una caución solidaria, meterlos a todos en el mismo delito, en el mismo crimen, que es este avance contra Ucrania, para que no puedan abrirse después, porque si después se abren de su apoyo a Putin, igual los puede estar esperando un juicio en La Haya o quizás un Nuremberg. Párrafo aparte, merece el bravucón del ministro de Defensa de Inglaterra, Ben Wallace, que ha dicho que va a patear a Putin como Inglaterra ha pateado a Nicolás I. Este bravucón Wallace lo que calla es que la guerra de Crimea en 1854-55 fue llevada a cabo por 4 países contra uno: Francia, Inglaterra, Turquía y Cerdeña contra el Imperio ruso. Esto es una vez más lo que hace Inglaterra siempre, lo que hizo con la Argentina
bravucones que, sin embargo, para ir a combatir contra un país del sur de América, se aliaron con el resto del mundo. Nosotros combatimos contra la OTAN y no contra Inglaterra solamente. Inglaterra no se animó a pelearle mano a mano a la Argentina, se trajo a toda la OTAN. Y aún así, Argentina pateó a Inglaterra y algún día lo volverá a hacer. Y a propósito de la OTAN, tampoco se puede pensar que son inocentes en esto que está pasando en la tragedia de Ucrania. Porque después de la caída de la Unión Soviética, estando totalmente desvalida, desarmada, desmembrándose, no ofrecía ningún peligro para la OTAN. Y el presidente George Bush padre prometió a la Rusia de entonces de que no iba a avanzar con las bases de la OTAN en los alrededores de Rusia. Y sin embargo, eso se hizo y con eso se le brindó la excusa perfecta a Putin de esgrimir esta amenaza y jugar con el sentimiento patriótico de la gente. También es la culpa de la OTAN en lo que está pasando hoy. ¿Por qué entonces Putin, que nunca se animó a tanto en los 22 años de su gobierno, se animó ahora a hacer lo que está haciendo? Putin descubrió la vena vulnerable de Occidente. Occidente no quiere pelear, Occidente no quiere guerrear. Es la famosa cobardía de Occidente que denunció el premio Nobel Alexander Solzhenitsyn en su discurso de Harvard. Y al detectar eso y encima ver que los talibanes se habían salido con la suya, porque se fueron los norteamericanos de Afganistán con el rabo entre las piernas, decidió que era su momento. Putin es un agente de la KGB y actúa como tal, infundiendo miedo, como actuó la KGB durante todos los años de la Unión Soviética, infundiendo terror. Y ha utilizado el temor también en sus relaciones internacionales. Cuando Angela Merkel, la canciller de Alemania, lo visita, a sabiendas de que ella le tiene terror a los perros porque había sido mordida por uno en 1995, Putin hace entrar a la estancia a su labrador y Merkel se la pasa en toda la reunión temblando de miedo. Ese es Putin. Ahora está utilizando ese temor, amenazando a la humanidad con una guerra nuclear abiertamente, y él tiene el control del botón nuclear, que puede significar el fin de la vida humana en el planeta. Con respecto a las actuales acciones bélicas en Ucrania, pueden transcurrir de dos maneras: con un blitzkrieg, una guerra relámpago, y entonces todo se tranquiliza de alguna manera en una semana o dos, o que se extienda en el tiempo, con lo cual se va a complicar enormemente porque va a empezar a llegar ayuda a Ucrania, no de los soldados de Occidente que no los van a mandar, pero sí por ahí de voluntarios y por supuesto de armamento que puede extender mucho la ocupación por parte de Putin de Ucrania, que es inexorable. Putin ha anunciado que quiere demilitarizar Ucrania, con lo cual tiene que quedar allí una tropa de ocupación de Moscú. Hay 35 millones de habitantes en Ucrania. Los que son de la parte occidental no se va a animar Putin a entrar allí porque probablemente le armen una guerra de guerrillas feroz porque el odio antirruso allí es tremendo. Los 20 millones restantes se van a llenar de odio. Va a tener que poner un gobierno títere y va a tener que mantenerlo con trillones y trillones de dólares. Mientras la población rusa se desangra en la pobreza, tiene salarios bajos, tiene el COVID todavía amenazándola y está totalmente cansada de este gobierno. Y la posibilidad de un ataque nuclear no es ficción. Un funcionario de la Federación Rusa, Patrushev, que también fue jefe de la KGB, ha desarrollado la teoría de la necesidad de un golpe nuclear preventivo del Kremlin contra Occidente. Ucrania va a sufrir mucho, pero mucho más va a sufrir el pueblo ruso, que va a quedar totalmente aislado y como un paria sin tener la responsabilidad de haber atacado a Ucrania. Y si el gobierno argentino, enamorado del dictador Putin, sigue enamorado de él, va a tener también las mismas consecuencias a largo o a corto plazo.